Hola, bienvenidos a otro video sobre el precio de la API de WhatsApp. ¿Tienes curiosidad sobre la última actualización? Entonces, sigue viendo. Si eres nuevo en la plataforma de WhatsApp Business, también conocida como API de WhatsApp, hay costos involucrados, a diferencia de la app de WhatsApp Business, que es gratuita. Empecemos con los costos que debes esperar al usar la API de WhatsApp para tu negocio. Obtener la API de WhatsApp es gratis. Sin embargo, como la API no tiene una interfaz, necesitas integrarla con un software de mensajería para enviar y recibir mensajes. Para una configuración rápida y sencilla, obtén tanto el acceso a la API como el software de mensajería de un proveedor de soluciones de negocios. Además de los costos del software de mensajería, algunos BSP pueden imponer cargos por cada mensaje, tarifas de configuración y mantenimiento, mientras que WhatsApp solo cobra tarifas por conversación. Hay 4 categorías de cargos por conversación de WhatsApp: servicio, marketing, utilidad y autenticación. Las conversaciones de servicio son iniciadas por los usuarios, mientras que las conversaciones de marketing, utilidad y autenticación son iniciadas por la empresa y requieren plantillas de mensajes preaprobadas por Meta. Estas conversaciones operan en una ventana de 24 horas a partir enviado por el negocio. Dicho esto, echemos un vistazo más de cerca a lo que significa cada categoría. Las conversaciones de servicio se inician cuando respondes a una conversación iniciada por el usuario. Estas conversaciones vienen con una ventana de 24 horas de servicio al cliente, a la cual las empresas deben responder dentro de este plazo. Solo se te cobrará por la conversación cuando respondas, y esto solo se aplica después de haber utilizado tus 1000 conversaciones de servicio gratuitas cada mes. Entonces, ¿qué puedes hacer si la ventana de 24 horas se cierra? En tales casos, necesitarás seguir con mensajes iniciados por la empresa para llegar al cliente. Incluyen conversaciones de utilidad como recordatorios de citas, actualizaciones de pagos o notificaciones de envío, conversaciones de autenticación como el envío de contraseñas de un solo uso u otros mensajes de verificación, y conversaciones de marketing como mensajes promocionales, ofertas especiales u otros tipos de mensajes que no entran en las categorías de utilidad y autenticación. Entonces, ¿cómo serás cobrado según las categorías? Imagina que comienzas enviando una promoción dirigida a un cliente. Dado que no hay una conversación de marketing abierta, se inicia una conversación de marketing de 24 horas, con un cargo en la categoría de marketing. 4 horas después, envías otro mensaje de marketing. No te preocupes por cargos adicionales porque la conversación de marketing aún está abierta. En la hora 16, el cliente te envía un mensaje, abriendo una ventana de servicio al cliente entre tú y el cliente, permitiéndote enviarles mensajes libres durante las próximas 24 horas. Dado que la conversación de marketing aún está abierta, no hay cargos adicionales por continuar enviando mensajes al cliente. Después de que la conversación de marketing expira a las 24 horas, con la ventana de servicio al cliente aún abierta, envías otro mensaje libre al cliente en la hora 25. Se inicia una nueva conversación de servicio de 24 horas, resultando en un cargo de servicio. Finalmente, en la hora 26, envías un tercer mensaje mientras la ventana de servicio aún está abierta, lo que significa que no hay cargos adicionales. Para resumir, has sido cobrado por un cargo de marketing y un cargo de servicio durante esta conversación. Además de los cargos basados en las categorías de conversación de WhatsApp, el precio también depende del código de país del cliente. Por ejemplo, si el código de país de tu cliente es México, las tarifas se pueden encontrar en la sección México. Puedes pausar el video para revisar otros países o hacer clic en el enlace para obtener más detalles sobre los precios en otras monedas. Ahora que has aprendido sobre los precios, podrías estar preguntándote, ¿tengo que pagar por cada mensaje que envío en WhatsApp? Bueno, no exactamente. Al usar botones de llamada a la acción en tu página de Facebook o anuncios de clic para WhatsApp, puedes aprovechar los puntos de entrada gratuitos. Además, la ventana de servicio al cliente se extiende a 72 horas y todos los mensajes, incluidas las plantillas, son gratuitos dentro de este periodo. Ahora, hablemos sobre la mejor manera de gestionar tu mensajería de WhatsApp. Recuerda que antes hablamos sobre obtener un BSP para ayudar con tus necesidades de acceso a WhatsApp y software de mensajería. Hay muchos BSP por ahí, pero si quieres una solución rápida, confiable y eficiente, prueba Respond.io. Con Respond.io puedes obtener acceso a la API de manera rápida y sencilla y comenzar a enviar mensajes a los clientes rápidamente.
Su bandeja de entrada omnicanal te permite gestionar conversaciones con clientes desde múltiples canales de mensajería en un solo lugar, mientras aprovechas herramientas avanzadas de IA y automatización. A diferencia de otros BSP que cobran tarifas adicionales, Respond.io ofrece precios transparentes sin cargos ocultos, asegurando que obtengas el mejor valor por tu dinero. Regístrate con Respond.io para comenzar tu viaje en WhatsApp con nosotros. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejar un comentario abajo. Gracias por ver y no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a Respond.io para todo lo relacionado con la mensajería empresarial.